Napoleón Hill, forjado bajo presión. ¿Qué pasaría si la voz que te dice que abandones se silenciara para siempre? ¿Qué pasaría si la lucha que enfrentas ahora mismo no es una señal para detenerte, sino una señal de que estás a punto de abrirte paso? No te dieron este dolor para quebrarte, te lo dieron para construirte. Este momento, estás en la presión, la fatiga, la duda. Esto no es tu salida, este es tu campo de pruebas. Porque ningún hombre se ha levantado jamás sin ser primero destruido. Ningún imperio jamás ha perdurado sin tormentas, y ninguna mente jamás se ha hecho de acero sin pasar primero por el fuego. Dices que es duro, entonces bueno, eso significa que funciona. Este discurso no está aquí para tranquilizarte, no vine a darte permiso para parar, vine a despertar la fuerza que vive debajo de tu debilidad. La versión de ti que lucha, que ejecuta, que se niega a volver a la comodidad. Deja que los que abandonan, abandonen. Deja que los temerosos se retiren. Pero no te atrevas a rendirte. Has llegado demasiado lejos, has sobrevivido demasiado. Y todo por lo que luchaste espera más allá de este dolor. No te detengas aquí. No te rompes aquí, te construyes aquí. Ahora, párate dentro de tu propia mente y deja que el mundo escuche tu silencio más fuerte que su ruido. Esta es tu hora. Comienza cuando las cosas se ponen difíciles. La mayoría de los hombres buscan una salida y comienzan a susurrarse mentiras a sí mismos. Tal vez esto no era para mí. Tal vez ahora no sea el momento adecuado. Tal vez ya he hecho suficiente. Pero déjame hablar con la parte de ti que recuerda quién eras antes de que el mundo te enseñara a retirarte. El dolor no es tu enemigo. La presión no es una señal de detenerse. La resistencia no es una luz roja. Es un guardián, una prueba, un umbral sagrado que solo unos pocos, los constructores, los hacedores, los que deciden, cruzarán. Y el hombre que camina a través de él no es el mismo hombre que entró. Él es más fuerte, más agudo, real. Ese es el propósito de la dificultad, despojarte hasta que todo lo que quede sea la verdad, hasta que cada excusa arda en el fuego, hasta que solo sobreviva la parte de ti que es irrompible. Andrew Carnegie me dijo una vez algo que nunca olvidé. Dijo, la adversidad es el fuego refinador del destino. Quema al hombre débil y deja solo al hombre que está listo para liderar. Carnegie no ascendió desde una posición privilegiada. Era un inmigrante escocés pobre que trabajaba en una oficina de telégrafos, no ganaba casi nada. Pero cada hora que trabajaba, observaba, escuchaba, se preparaba. Y cuando llegó la oportunidad, no se inmutó porque el fuego lo había cubierto. Caminó por los largos días, la incertidumbre, el bajo salario. Ya había forjado su mente. Y aquí estás, en tu propio fuego. ¿Qué dejará este fuego atrás? ¿Dejará a un hombre que se rindió bajo presión, o dejará a un hombre tan centrado, tan firme, tan al mando que el mundo no tendrá más opción que moverse a su alrededor? Charles M. Schwab no era ajeno a la presión. Como mano derecha de Carnegie, enfrentó las tormentas de la industria, el rugido de la competencia, la resistencia de hombres mayores y más ricos que tenían más experiencia que él. Pero lo que diferenciaba a Schwab no era su genio, sino su resiliencia. No se rindió. Se movió con rapidez y decisión. Lideró desde el frente cuando otros se encogían en las sombras. Una vez le pregunté cómo lidiaba con el miedo, y dijo, Señor Hill, el miedo es una niebla, y un hombre debe aprender a caminar hacia adelante incluso cuando no puede ver. Puede que no veas tu futuro claramente ahora mismo. Puede que estés en la niebla de la fatiga, rodeado de dudas. Pero escúchame claramente, aún caminas. Sigues moviéndote, sigues construyendo. Porque el hombre que espera la claridad nunca liderará. El hombre que dice voy a empujar cuando sea más fácil nunca llegará.
Hablemos de Henry Ford, un hombre al que le dijeron que su visión era tonta, que el coche era una novedad que nunca reemplazaría al caballo. Incluso sus propios ingenieros dijeron que su idea para un motor de 8 cilindros no se podía hacer. Y ya saben lo que les dijo: construyanlo de todos modos. Lo dijo no una vez, sino una y otra vez, hasta que lo hicieron. Porque Ford entendió algo que el hombre promedio nunca entenderá, que cuando todo parece resistir, no siempre es el mundo probándote, es tu mente preguntándote: ¿de verdad quieres esto? Y tú respondes no con palabras, sino con persistencia, ejecución implacable e identidad inquebrantable. Ford no se detuvo porque era difícil, se convirtió en Ford porque era difícil y siguió adelante de todos modos. ¿Crees que el éxito llega con facilidad? ¿Crees que los hombres que construyeron naciones, industrias, inventos, movimientos, crees que lo hicieron con comodidad? Número. Lo hicieron cansados. Lo hicieron malinterpretados. Lo hicieron rodeados de dudas de los demás y de ellos mismos. Pero se movieron de todos modos porque habían tomado una decisión y nunca abrieron la puerta para retirarse. Déjame ser claro contigo. Si estás cansado ahora mismo, bien, eso significa que has estado en la arena. Si estás dudando ahora mismo, bien, eso significa que estás superando los límites de lo que creías capaz de hacer. Si estás bajo presión, eso es bueno. Estás haciendo algo que importa. Pero no te dejaré que lo dejes. Porque dejarlo ahora no es solo una traición a tus objetivos, es una traición a tu identidad. Y conozco al hombre en el que te estás convirtiendo, el que sigue apareciendo, el que escucha no temer, sino tener la visión de aquel que preferiría sufrir por un propósito que costar en la mediocridad. Deja que la multitud descanse. Deja que duden. Deja que se vayan cuando se pone pesado. Pero no puedes parar. Porque este fuego en el que estás te está haciendo. Y cuando te levantes de él, no si, cuando, el mundo sabrá que no tuviste suerte, no fuiste dotado, no fuiste salvado. Fuiste forjado. Sigue adelante. No te atrevas a dejarlo. Debes comprender algo ahora, quizás más profundamente que nunca antes. El dolor que sientes hoy no es un castigo. Es un proceso, un derecho de paso, un horno sagrado que quema los bordes suaves, las vacilaciones, las ilusiones y deja solo hierro. Y, sin embargo, ¿qué hacen la mayoría de los hombres cuando sienten ese fuego? Corren. Buscan consuelo. Se retiran a lo que les es familiar. Pero no harás eso. No fuiste creado para correr. Fuiste construido para resistir. Fuiste construido para construir. Y nada digno se ha construido jamás sin costo. Hablemos claro. Habrá días en que nada salga como quieres, cuando las voces a tu alrededor cuestionen todo lo que haces, cuando incluso los pequeños pasos hacia adelante se sientan como arrastrar una piedra cuesta arriba y cuesta abajo. Y en esos días, la tentación susurrará: tal vez debería hacer una pausa, tal vez debería ir más despacio, quizá debería parar. Pero esos susurros no son tu voz. Son la voz de la deriva, la voz de la vieja identidad que intenta arrastrarte de vuelta a la seguridad, al consuelo de la versión de ti que nunca terminó nada. Y ya terminaste de vivir así. Ahora debes hablar más fuerte que esos susurros. Debes decir: no. No voy a ninguna parte. Puedo estar cansado. Puedo estar estirado. Pero estoy aquí. No me romperé. No me doblaré. Y no dejaré este capítulo sin terminar. Este es el momento en el que tu identidad cambia. No con una celebración, sino con una elección, la elección de continuar. La elección de llevar el peso incluso cuando te tiemblan las piernas. La elección de no retroceder. Cuando Abraham Lincoln lideraba una nación en la guerra, no fue recibido con aplausos, sino atacado por todos lados.
se burló, calumnió, traicionó. Su gabinete lo cuestionó. El pueblo dudaba de él. La guerra se prolongó más de lo que todos esperaban. Y aún así, él se mantuvo tranquilo, concentrado e inflexible. Llevó la carga de la nación no porque fuera invencible, sino porque había decidido lo que debía hacerse. No lo conmovió el ruido. No lo dejó intimidar la fatiga. Estaba anclado a un propósito. Y eso es lo que debes estar ahora, anclado. Anclado a tu misión. Anclado a tu futuro. Anclado al hombre que dijiste que te convertirías. No habrá aplausos para esta decisión. No habrá público mirándola. No habrá una recompensa instantánea. Simplemente silencio y dolor y progreso. Pero no te equivoques. Cada día que sigas adelante en esta tormenta, estás construyendo una vida que ninguna tormenta puede sacudir. Aquí es donde ganas la corona. No cuando es fácil, no cuando te sientes bien, sino ahora, cuando es difícil, cuando es pesado, cuando cada parte de ti quiere parar. Y el hombre que continúa cuando podría retirarse se vuelve innegable. Y esto es lo que el mundo no te dirá. La mayoría de las personas se dan por vencidas justo antes del momento que habría cambiado todo. Estaban a una conversación de distancia, a un cliente de distancia, a un nuevo hábito de distancia, a un representante más, a una llamada más, a un amanecer más de disciplina. Y lo dejaron ir porque la marcha se puso difícil. Deja que esto se grabe en tu mente, no eres la mayoría de las personas. No eres promedio. No operas con sentimientos. No sigues la facilidad. Sigues el propósito. Sigues una visión. Sigues un código. Y ese código está grabado en tu espíritu con palabras como implacable, resiliente, despiadado. Y ese código no incluye dejar de fumar. Cuando Thomas Edison estaba trabajando en la luz eléctrica, falló miles de veces. Vio explotar sus materiales. Vio a la gente llamarlo tonto. Vio a su propio equipo cuestionar la misión. Pero ¿sabes lo que nunca? Nunca dudó del resultado. Ya había decidido cuál sería el final. Y cada fracaso era simplemente otra confirmación del progreso. Así es como debes ver ahora este momento de tu vida. No es una derrota, no es un muro. Es un pasaje. Y estás caminando a través de él. Cabeza alta, ojos hacia adelante, corazón lleno de decisión. No te detienes cuando es difícil. Te vuelves más duro. No te retiras de la resistencia. Te elevas a través de ella. No preguntas lo lograré, dices, mírame construir esto hasta que no quede ninguna duda. Y si nadie aplaude, sigue adelante. Si nadie ve el trabajo que haces, sigue adelante. Si nadie cree en ti, tú crees. Ejecutas. Terminas. Porque el fuego en el que estás ahora es temporal, pero la fuerza que dejará en ti, eso durará para siempre. Sigue adelante y no te atrevas a rendirte. Llegará un día en que toda esta presión y este dolor, este cansancio, esta soledad tendrá sentido. Un día en que el peso que llevaste se convierte en la fuerza que llevas. Cuando el silencio que soportaste se convierte en la quietud de tu alma. Cuando el trabajo que pasó en la oscuridad se convierte en la luz que otros siguen. Pero ese día solo llega al hombre que se niega a dejarlo. No llega al inteligente. No llega al del título. Viene de aquel que siguió adelante cuando no había una recompensa visible, aquel que construyó cuando nadie creía, quien no preguntó cuánto tiempo tomaría esto, sino que simplemente dijo el tiempo que sea necesario. Hablemos de nuevo de un hombre que estudié más que cualquier otro, Andrew Carnegie. Cuando llegó por primera vez a Estados Unidos, era un niño inmigrante pobre y no tenía nada más que hambre. Hambre de conocimiento, de oportunidades, de grandeza.
Comenzó como mensajero en una oficina de telégrafos. ¿Y cree usted que su camino hacia arriba fue pavimentado con facilidad? Número. Trabajaba muchas horas, sacrificaba la comodidad, lo ignoraban, le pagaban poco y dudó. Pero continuó. Cada trabajo que tomó dio más de lo esperado. Cada obstáculo que enfrentó lo usó como entrenamiento. Soportó la tensión porque tenía una visión mucho mayor que sus condiciones. Y a través de un movimiento incansable hacia adelante, mediante el sacrificio sin aplausos, construyó un imperio de acero. Y se convirtió en el hombre más rico de su tiempo. Pero más que su fortuna, fue su ejemplo lo que importa. Nos mostró que la grandeza no nace, se construye. Y se construye en silencio, en sudor, en decisiones duras, en perseverancia cuando otros se hubieran derrumbado. Esa misma sangre corre por ti. Ese mismo fuego existe en tu mente. No estás aquí solo para sobrevivir. Estás aquí para construir, para crear, para liderar. Y la única manera de cumplir con ese llamado es seguir caminando, especialmente cuando te tiemblan las piernas. Porque ahí es donde la mayoría de los hombres dejan de hacerlo. Confunden presión con castigo. Confunden incomodidad con fracaso. Creen que difícil significa malo. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Duro significa que estás siendo forjado. Duro significa que has dejado atrás el viejo yo. Difícil significa que estás en medio de la montaña y la cima está más cerca de lo que crees. Déjame recordarte a Charles M. Schwab, quien pasó de ser un humilde empleado a presidente de US Steel bajo el mando de Andrew Carnegie. Schwab no era el hombre más brillante de la sala, pero tenía un rasgo que lo hacía invaluable: nunca dejó de producir. Cuando otros estaban paralizados por la duda o esperando planes perfectos, Schwab se movió, actuó, lideró. Y en tiempos de caos, construyó. Eso es lo que hace a un hombre irreemplazable. Eso es lo que hace a un hombre inmortal en la memoria de la historia. No lo inteligente que era. No lo allanó su camino, sino cómo llevó la carga sin quebrarse. Y tú también te convertirás en ese hombre si te niegas a dejar que la presión se convierta en una excusa. Déjame decirte ahora, tienes la absoluta certeza de que esta tormenta pasará. Este capítulo pasará. Este peso se levantará. Pero cuando lo haga, la verdadera pregunta será: ¿en quién te convertiste debido a esto? ¿Te rendiste? ¿Esperaste? ¿Gemiste y deseaste días mejores? ¿O te levantaste? ¿Decidiste que este sería el momento que te hizo inquebrantable? Dilo conmigo ahora, y dilo como un hombre que lo siente. No me encojo bajo presión, me moldea. No huyo del dolor, me levanto a través de él. Cuando las cosas se ponen difíciles, voy más fuerte. Estas no son solo palabras, son tus armas. Úsalas. Úsalas en la mañana, cuando el peso regresa. Úsalos por la noche, cuando la duda te invade. Úsalos cuando la vieja voz dice: esto es demasiado. Porque esa voz no es tu futuro. Tu pasado te está rogando que regreses. Pero ya dejaste a ese hombre atrás. Y lo que te espera si sigues el rumbo es una vida tan sólida, tan arraigada, tan inquebrantable que ni siquiera el miedo mismo se atreverá a volver a golpear. Sigue caminando y no bajes el ritmo. No lo dudes dos veces y no te atrevas a rendirte, ni ahora ni nunca. Llega un punto en el camino de cada constructor cuando el mundo se queda en silencio, los aplausos se detienen y los resultados no llegan. El progreso se hace muy lento. Y en ese silencio, una pregunta resuena tan fuerte que ahoga todo lo demás. ¿Aún vale la pena? Esta es la prueba que separa a los hombres que incursionan en el mundo de los hombres que dominan. Porque todos empiezan con fuego. Todos empiezan con un objetivo.
pero solo unos pocos siguen cuando los resultados desaparecen y la lucha se multiplica. Es aquí, en el medio oscuro, en los días cuando el impulso se desvanece, que estás o bien forjado o olvidado. Déjame decirte algo que pocos dirán claramente. El dolor que sientes no es una señal de que debes rendirte, es la señal de que finalmente estás en el camino correcto, en el proceso de convertirte no en la versión de ti que inicia las cosas, sino en la versión que los acaba. No el hombre que hace planes, sino el hombre que los ejecuta a través de la resistencia. Cuando Thomas Edison estaba inmerso en su trabajo sobre la luz eléctrica, ya había enfrentado más de 5.000 fracasos. El dinero se estaba agotando. Los medios de comunicación se burlaron de él. Sus propios trabajadores cuestionaron si la idea alguna vez funcionaría. Pero Edison se negó a abandonar la idea porque los resultados aún no habían llegado. En lugar de eso, hizo que los resultados fueran inevitables al negarse a detenerse. Cuando un joven reportero le preguntó si alguna vez consideró rendirse, dijo: «Joven, no he fracasado. Solo he encontrado 5.000 formas que no funcionarán. Entiendo lo que eso significa. Ya había decidido el resultado. No necesitaba verlo, él lo eligió. Eso es lo que hacen los hombres del destino. Así que comete ese crimen tan profundamente que la realidad no tiene más remedio que alinearse. Y te digo ahora, debes hacer lo mismo. Deja de preguntarte si estás en el camino correcto solo porque te duele. El camino correcto duele más al principio. Corta tu debilidad y revela tu fuerza. Saca a la luz cada excusa y te desafía a seguir adelante de todos modos. Henry Ford no fue celebrado cuando decidió crear un vehículo para el hombre común. Se burlaron de él y lo atacaron. Incluso sus ingenieros más confiables dijeron que el proyecto era imposible. Pero Ford no buscó su aprobación. Él ya vio la línea de montaje en su mente. Él ya sintió el producto en las manos de la gente. Y entonces, cuando le dijeron que no se podía hacer, él simplemente les dijo: «Constrúyelo de todos modos». Ese es el poder. Esa es claridad. Y ese es el estándar que debes mantener para ti mismo. Ahora, en este momento, estás en esta presión. Esta duda es la puerta a todo lo que dijiste que querías. Pero la mayoría de los hombres nunca pasan por ahí. Dan la vuelta. Se dicen a sí mismos que lo intentarán de nuevo cuando sea más fácil. Se mienten a sí mismos con frases como simplemente no es el momento adecuado o tal vez esto no sea para mí. No. Es para ti. Pero solo si terminas lo que empezaste. Porque los sueños no pertenecen al hombre que los planea, sino al hombre que sufre por ellos, a quien los construye cuando es aburrido, quien camina a través de la tormenta cuando el viento le grita que regrese. Déjame contarte lo que aprendí de Charles M. Schwab, uno de los más grandes ejecutivos de la era industrial. Una vez me dijo: «Señor Hill, los hombres que corren cuando las cosas se ponen difíciles no se dan cuenta de que estaban a 10 pies del oro». Y es cierto. Lo vi suceder una y otra vez. Hombres que estaban a una decisión de distancia, a un día de distancia, a un acto de disciplina de distancia del avance, se dieron por vencidos. Y no fue por falta de capacidad, sino porque les faltó resistencia. Por eso te digo ahora, aguanta. Aguanta el silencio. Aguanta la presión. Aguanta las horas invisibles. Porque los que continúan cuando es difícil son los únicos que merecen la recompensa cuando llegue. Repítelo después de mí, y dilo como si lo sintieras. No hago pausas cuando se pone difícil, me inclino. No busco escapar, busco el dolor de la maestría. No es una razón para renunciar, es una prueba de que estoy siendo reconstruido. Deja que estas palabras vivan en tu pecho. Deja que te anclen cuando el camino se enfríe. Deja que se conviertan en tu ritmo, un ritmo que el miedo no puede perturbar.
Porque el hombre que sigue caminando incluso cuando la luz desaparece, incluso cuando los aplausos mueren, aun cuando nadie lo crea, no solo sobrevive a la tormenta, se convierte en ella. Hay un secreto que el mundo rara vez dice en voz alta. Una verdad que solo conocen los pocos que han estado al borde del colapso y siguieron avanzando. Tu mayor fortaleza siempre se revelará cuando no te queden fuerzas. No cuando estás motivado, no cuando estás ganando, sino cuando estás cansado, solo, cuestionando todo lo que hay en ti. En esos momentos en los que la mayoría de los hombres se rinden, ese hombre de destino se forma. Ya ves, cuando las cosas se ponen difíciles, tu antigua identidad comienza a morir. La identidad que buscaba comodidad, que quería resultados rápidos, que necesitaba elogios para seguir adelante. Esa versión de ti no puede sobrevivir a la presión. Y eso es un regalo. Porque la presión no solo quiebra a los hombres, los purifica. Déjame contarte sobre Abraham Lincoln. Cuando Lincoln entró a la Casa Blanca, el país ya se estaba dividiendo. Los estados se estaban separando. La guerra era inevitable. Los asesores vacilaron. La confianza pública era baja. Y el peso de una nación dividida se sentó firmemente sobre sus hombros. Pero Lincoln no vaciló. No buscó respuestas más fáciles ni aplazó la responsabilidad. Se sentó con la presión. Él llevó la carga. Y a través de esa resistencia incansable, le dio a Estados Unidos su columna vertebral. No se convirtió en un gigante porque fuera fácil, se convirtió en uno porque siguió apareciendo cuando la mayoría de los hombres se habrían derrumbado. Ese es el tipo de hombre en el que debes convertirte ahora. No estás en esto por una victoria conveniente. Estás en esto para evolucionar, para despojarte de todo lo suave y temeroso en ti y emerger como un hombre que dirige su mente, controla sus emociones y se mueve con dirección inquebrantable. Déjame decirlo otra vez. Las cosas se ponen difíciles, no para detenerte, sino para estirarte. Necesitas coraje, se construye cuando tus manos tiemblan y te mueves como quieras. La disciplina se forja cuando tu cuerpo dice descanso y tu mente dice una cosa más. ¿Quieres creer? Crece al continuar a través de los días cuando tus pensamientos intentan traicionarte. Andrew Carnegie, el hombre que moldeó mi comprensión de la riqueza y que una vez me dijo, ningún hombre se vuelve poderoso hasta que ya no necesita que las cosas sean fáciles. Lo decía en serio. No buscaba el camino de menor resistencia. Eligió el camino que exigía todo su ser porque sabía que era allí, y solo allí, donde su grandeza se levantaría. Me dijo, la montaña no se hace más pequeña, te haces más fuerte. Y tú, mi amigo, te estás volviendo más fuerte ahora, incluso si aún no lo sientes. Así que hagamos esto práctico. Cuando las cosas se pongan difíciles, y será difícil, esto es lo que debes hacer, no te retires. Realiza una pequeña acción. Aunque sea imperfecto, aunque sea invisible para el mundo. La acción, no la motivación, es tu salvavidas. Regresas a tu objetivo. Revisa tu propósito definido. Léelo en voz alta. Reconecta con tu misión. El miedo se multiplica en los hombres que olvidan por qué empezaron. Elimina el ruido. No le expliques tu cansancio a nadie. No busques consuelo en personas que nunca han construido nada. Siéntate en silencio y recuerda quién eres. Ensaya tu poder. Repítelo. Fui hecho para esto. Dilo con certeza. No porque te sientes fuerte, sino porque decides serlo. Y luego sigue. Continúa cuando nadie te mira. Continúa cuando los aplausos se detienen. Continúa cuando el miedo susurra, tal vez esto no vale la pena. Porque tu consistencia en el dolor y la presión, en el silencio, es la evidencia de que te estás convirtiendo en un hombre que este mundo no puede romper. Así que déjame dejarte con esto.
Dilo en voz alta, con fuerza, con fuego, sin dudarlo. No he terminado. No he terminado. No renuncio. Me levanto. Porque el hombre que se vuelve imparable no es el que empieza rápido. Es el que se niega a parar, por muy lento que se vuelva el camino. Y ese hombre eres tú. Llega un momento en el viaje de cada hombre, un momento silencioso, casi invisible, en el que el dolor se hace más fuerte que el progreso. Cuando la meta que una vez gritó con certeza ahora se siente como un susurro bajo el peso de la lucha. Ese momento no es una señal para detenerlo, es una señal de que te estás acercando al umbral donde la mayoría retrocede y los pocos avanzan. Déjame ser claro. Dolor no es el enemigo. El enemigo es la comodidad. El susurro seductor que te dice que te conformes, que te calmes, que llegues a la comodidad de la costa. Es el verdadero asesino de la grandeza. Porque no llega como una tormenta. Aparece como una cama cálida en una mañana fría y te convence de quedarte allí para siempre. Charles M. Schwab, uno de los mayores magnates del acero de su tiempo, lo comprendió con una claridad mortal. Schwab trabajó con Carnegie no porque fuera el hombre más hábil en la sala, sino porque tenía el fuego para soportar la presión que la mayoría de los hombres evitaron. Cuando no se cumplieron las cuotas de producción, cuando las tensiones aumentaron en las filas, Schwab no se escondió detrás de los informes o retrasó la acción. Caminó directamente hacia el horno del problema y permaneció allí hasta que la solución apareció. Porque él no buscó la comodidad, él buscó el crecimiento. Y comprendió que el crecimiento y la comodidad son enemigos. Esa es la lección aquí, el dolor no es castigo. Es una preparación. Significa que ya no estás viviendo en el nivel del hombre que solía ser. Estás entrando en algo más alto, algo más pesado. Y los músculos de tu mente, tu voluntad y tu carácter se están rompiendo y reformando bajo la tensión. No es un fracaso, es formación. Y esto es lo que el hombre promedio falla. Cuando el dolor aumenta, disminuyen la velocidad. Justifican el abandono. Dicen cosas como quizás esto no esté destinado a ser. Pero los pocos, muy pocos de los que se levantan, toman el dolor como la confirmación de que su crecimiento ha comenzado. Déjame contarte sobre Thomas Edison. Edison no nació brillante. No era el pensador más talentoso. Pero tenía una rara tolerancia a la incomodidad. 10.000 veces no logró producir una bombilla que funcionara. 10.000 veces. No 10. No 100. 10.000. Ahora imagina eso. Imagina la presión mental, el estrés financiero, el ridículo público, la duda interna. Y aún así, siguió adelante. Cuando le preguntaron por qué no se rendía, dijo algo que los débiles de mente no podían entender. No he fracasado, solo he encontrado 10.000 formas que no funcionarán. Ahora pausa. Reflexiona. Ese no es un hombre huyendo del dolor. Ese es un hombre que lo abrazó tan completamente, tan implacablemente, que el dolor se volvió irrelevante, parte del proceso. Y si él pudo hacer eso con el mundo dudando de él, con nada más que contratiempos en sus manos, ¿qué excusa tienes? No estás demasiado cansado. Estás demasiado cómodo. No estás roto. Te están rompiendo. Te están abriendo. No te quedes estancado. Estás siendo llamado a moverte con más fuerza que nunca. Así que aquí es lo que te exijo en estos momentos cuando las cosas se ponen difíciles, no te ablandes. No te refugies en la lógica. No disfraces tu miedo como si estuvieras tomándote un descanso. Inclínate. Inclínate tanto que el miedo pierda su equilibrio. Inclínate con tanta fuerza que la comodidad ya no pueda retenerte.
Porque el hombre que sigue adelante mientras tiene dolor se convierte en el hombre que no puede ser detenido cuando vuelva a la fuerza. Di esto ahora con tu dolor de pecho: no me debilita, me agudiza. La comodidad no es mi objetivo, el crecimiento es. Cuando se pone difícil, voy más difícil aún. Este es el punto de inflexión. No en tu trabajo, ni en tu entorno, ni en tu identidad. Porque a partir de este punto, el dolor hacia adelante ya no será tu razón para parar, será tu razón para levantarte. Continuaremos. Si miraras al hombre que admiras, aquel cuya resolución nunca se sacudió, cuyas decisiones son definitivas, cuyos movimientos parecen inevitables, podrías pensar que nació así. Pero estarías equivocado. No nació inquebrantable. Se volvió inquebrantable a través de una cosa: repetición. No talento. No suerte. Ni siquiera brillantez. Repetición. Déjame decirte algo. La mayoría de los hombres nunca comprenden. Tu identidad, esa voz en tu cabeza que te dice quién eres, no es permanente. Es un patrón. Y los patrones se pueden reescribir, reconstruir y reforzar. Si lo haces durante el tiempo suficiente, si lo dices con suficiente emoción, si actúas con suficiente consistencia, el viejo yo desaparece y nace uno nuevo. Esto no es inspiración, esto es ingeniería. Llévanos de nuevo a Henry Ford, un hombre que tenía poca educación formal, pocas ventajas iniciales y ningún éxito inmediato. Pero Ford repitió una cosa más que cualquier otra cosa: la creencia. Dijo: ya sea que pienses que puedes o que pienses que no puedes, tienes razón. Esa no fue una cita inteligente para un cartel. Era la base de su ser. No repitió limitaciones, repitió posibilidad. Él no ensayó el fracaso, ensayó la certeza. Y al hacerlo una y otra vez, día tras día, entrenó su mente para ignorar la duda hasta que la duda ya no lo reconoció. La pregunta es: ¿qué has estado ensayando? ¿Has estado ensayando vacilación, repitiendo fracaso, repitiendo pensamientos que pertenecen a alguien más débil que el hombre en el que te estás convirtiendo? Porque la repetición no es solo lo que haces, es en quien te conviertes. Y cada vez que repites la debilidad, la refuerzas. Cada vez que repites la duda, construyes una mente que ve a través de la lente del miedo. Pero cada vez que repites fuerza, aunque no parezca real, sin embargo, empiezas a instalar una nueva identidad, una que no se inmuta, una que no se doblega. Thomas Edison sabía que sus laboratorios no eran solo lugares de invención, eran templos de repetición. No triunfó por inspiración, triunfó por consistencia. Cada fracaso no era un paso atrás, sino un paso adelante porque estaba incrustado en un patrón más grande: sigue adelante, sin importar cuál sea la mentalidad de maestría. Así que ahora te digo, si quieres ser inquebrantable cuando la vida aplique presión, no esperes la motivación, construye disciplina. No esperes el coraje, repite coraje. Dilo en voz alta. No una ni dos veces, sino todos los días. No lo dudo. No me doblo. Actúo sin demora. Escríbelo. Hablarlo. Caminarlo. Hasta que la identidad que repites se convierte en el único que reconoces. Debes comenzar a programar tu identidad, no tus tareas, tu identidad. Cada mañana hablas en quien te estás convirtiendo. Cada día por la noche confirmas quién eras ese día. Y mientras tanto, actúas como si ya estuviera hecho. Así es como se vuelven los hombres a prueba de balas. No por suerte, ni por palabras, por repetición. No te vuelves intrépido por accidente, te vuelves intrépido por elección repetida hasta que se vuelve instinto. Así que yo te vuelvo a preguntar, ¿quién eres tú ensayando? ¿El viejo tú que duda, quien hace una pausa, quien va a la deriva, o el nuevo tú que habla con claridad, actúa con fuerza y se niega a retroceder?
Elige. Y luego repite. Dilo ahora, sin descanso, con certeza. Cada día lo repito, fuerza. Cada día instalo disciplina. Cada día me convierto en un hombre que no puede ser roto. Esto no es filosofía, este es tu plano. Imprímelo en tu alma. Porque el hombre que domina la repetición se domina a sí mismo. Y el hombre que se domina a sí mismo no teme nada. Y continuemos. Tú dices que quieres fuerza. Tú dices que quieres poder. Dices que quieres convertirte en el hombre que no puede ser sacudido. Pero déjame preguntarte, ¿qué haces cuando la presión viene? Porque todo hombre habla de grandeza hasta que el peso lo golpea, hasta que aparece el juicio, hasta que la vida presiona su mano contra tu pecho y pregunta ¿de verdad lo dices en serio? La presión no es el enemigo, la presión es la prueba. Es la prueba de quién eres. Cuando construyes una espada, debe pasar por el fuego. Cuando se construye un hombre, este debe pasar por la resistencia. Así se forja la grandeza. No en la paz, sino en el conflicto. No en aplausos, sino en silencio. No cuando las cosas son fáciles, sino cuando todo grita, renuncia, y dices que no. Thomas Edison entendió esto mejor que la mayoría. El hombre había fracasado más de 10.000 veces antes de que la bombilla diera a luz el éxito. ¿Y crees que esos fracasos fueron silenciosos? ¿Crees que no vinieron con voces del mundo, desde su propia mente, diciendo basta, suficiente? Pero Edison no se inmutó porque ya había decidido. La presión no lo asustó, lo aclaró. Reveló el acero en su espíritu. Y eso es lo que hace la presión. Te revela. Si te rindes, significa que nunca construiste realmente la base que dices tener. Pero si te levantas, aunque te duela, aunque tiembles, aunque te sangren las manos, entonces la presión se convierte en tu lugar de nacimiento, no en tu tumba. Abraham Lincoln, en la noche más oscura de la historia estadounidense, durante la Guerra Civil, estaba siendo desgarrado por todos lados. La mitad del país lo odiaba. Los aliados dudaron de él. La sangre de los hermanos se derramó en un suelo destinado a la unión. Y, sin embargo, Lincoln no se rindió. Soportó la presión que le atravesó porque él tuvo una visión de unidad más fuerte que la fuerza de la destrucción. Esa visión lo hizo inquebrantable. Tú también enfrentarás tu guerra. Puede que no sea en un campo de batalla. Puede que no sea público. Pero llegará el día en que tu fuerza no sea teórica. Debe ser probada. Y ese día te definirá. Déjame ser muy claro. Si huyes de la presión, huyes del poder. Si evitas el estrés, evitas la fuerza. Si buscas solo aliviarte, te condenas a la debilidad. Pero si aceptas la presión, si lo ves como la oportunidad de convertirte en el hombre que dices ser, entonces cada carga se convierte en una herramienta, cada prueba se convierte en un maestro. Y cada tormenta se convierte en una forja para la columna vertebral inquebrantable que estás construyendo. Déjame darte un principio que te servirá por el resto de tu vida. El dolor no es castigo. Es un permiso para levantarse. En el momento en que sientes resistencia, ese es el momento más. Los hombres se dan por vencidas. Pero tú ya no. Porque ahora sabes que la presión no está en tu camino. Es tu camino. Y cada segundo que lo soportas, se vuelve más difícil detenerlo. Di esta presión en voz alta, no me debilita, revela mi fuerza. La resistencia no es el final, es el principio. Cada vez que la vida intenta quebrarme, me vuelvo más agudo. No te conviertes en un diamante en silencio, te conviertes en un diamante bajo el peso. Y la única pregunta es, ¿lograrás resistir lo suficiente para emerger en el otro lado como inquebrantable, intocable? Repite esto diariamente y lo harás.
Porque el hombre que entrena bajo presión es el hombre que no puede ser derrotado. Sigamos adelante. Hay una verdad que todo hombre debe afrontar tarde o temprano, y la mayoría espera demasiado tiempo para enfrentarlo. No puedes alcanzar la cima con una mano todavía sujetando la cuerda de seguridad. No puedes conquistar tu llamado manteniendo una puerta abierta para retirarte. Si quieres ganar, debes quitar la opción de perder. No en el mundo, sino en tu propia mente. Quema el puente. El hombre que deja una ruta de escape nunca compromete completamente su energía. Está dividido. Su mente está en conflicto. Y el miedo vive en presencia de opciones, opciones para retrasar, opciones para retirarse, opciones para ir a lo seguro. Pero el hombre que decide, realmente decide, no deja espacio para dar marcha atrás. Quema el barco. Destruye la línea de vida. Se compromete con el camino, incluso si el camino se vuelve empinado, y oscuro, y doloroso. Porque para él, el resultado no es una posibilidad, es una exigencia. Andrew Carnegie me enseñó esta ley de primera mano. Una vez dijo, un hombre que busca la grandeza debe primero destruir toda excusa que le permita permanecer pequeño. Y lo vivió. Cuando decidió ascender de la pobreza y convertirse en el líder industrial del mundo, no dejó ninguna puerta trasera abierta a la comodidad ni a la mediocridad. Trabajó como si su vida dependiera de ello. Porque Carnegie no persiguió la riqueza. Persiguió el compromiso. El compromiso total e inquebrantable con un objetivo singular. Y ese compromiso hizo que cada obstáculo fuera temporal. Henry Ford hizo lo mismo. Cuando se enfrentó al colapso financiero, la humillación pública y la feroz competencia, no buscó otra industria a la que dedicarse. No pensó en el fracaso. No se preguntó qué pasaría si no funciona. Dijo, funcionará porque me niego a considerar nada de lo contrario. Así es como se ve quemar el puente. Y no es poético, es estratégico. No es emocional, es esencial. Porque mientras puedas volver atrás, lo harás en el momento en que la presión suba. La mente subconsciente escucha atentamente. Si la alimentas con dudas, incluso con dudas sutiles, duda oculta, encontrará una manera de sabotearte. Pero cuando dices que no hay vuelta atrás y lo refuerzas con la repetición, decisión y acción, tu subconsciente se alinea con la misión. Dice, no tenemos otra opción que ganar. Déjame decirte claramente, no llegarás al final de tu propósito mientras arrastres el pasado detrás de ti. No te convertirás en el hombre que naciste para ser mientras sigas aferrándote a las excusas del hombre que solía ser. Así que pregúntate, ¿qué puentes debes quemar? ¿Qué salidas debes cerrar? ¿Qué versión de ti debes enterrar para que una más fuerte pueda levantarse? Esto no se trata de imprudencia, se trata de finalidad. Se trata de decirte a ti mismo, a tu propia mente, no volvamos atrás. Digamos esto ahora. No me entretengo escapando. No coqueteo con el fracaso. Sigo adelante y no miro atrás. Dejo que esas palabras se conviertan en el muro que mantiene alejado el miedo. Permito que se convierta en la base sobre la que se construye tu identidad. No necesitas más motivación, necesitas más determinación. Necesitas quemar el puente que una vez mantuvo vivo el miedo y caminar hacia tu futuro con nada más que fuego detrás de ti. Porque el hombre que no deja camino atrás, se convierte en el hombre que debe encontrar un camino hacia adelante. Y siempre nos permite avanzar hacia la siguiente parte, donde destruiremos la ilusión de la sincronización perfecta y desbloquearemos la mentalidad de ejecución inmediata. Debemos. Hay una mentira peligrosa que ha detenido a más hombres que el fracaso jamás podría. El mito del momento adecuado. La creencia de que un día, cuando las estrellas se alinean, cuando la presión se desvanece, cuando las finanzas son perfectas, cuando la confianza llega, entonces un hombre actuará.
Pero déjame dejar claro que no existe tal cosa. El momento adecuado solo existe ahora. Y no ahora. Eso es todo. Todas las demás categorías son ficción. El hombre que espera las condiciones ideales es el hombre que muere con su mejor obra aún atrapada en su mente. Thomas Edison no esperó el permiso. No esperó el equipo perfecto, el laboratorio perfecto, el titular perfecto. Comenzó a actuar. Y fracasó más veces que la mayoría de los hombres que alguna vez intentan. Pero esos fracasos fueron fracasos de acción, no fracasos de vacilación. Y es por eso que él logró. Comprender esto profundamente, el movimiento atrae impulso, pero la vacilación atrae más vacilación. Cada vez que demoras, tu mente subconsciente escucha la demora y piensa, esto es peligroso. No estamos listos. No nos movamos. Y así te llena de miedo. Y pronto, la idea que una vez iluminó tu alma, ahora te aterroriza. No porque sea imposible, sino porque hiciste una pausa. Déjame compartir algo que Henry Ford entendió mejor que cualquier hombre de su generación: la velocidad no importa. La velocidad en los resultados. La velocidad en la velocidad de decisión y en la ejecución. Ford dijo una vez: no puedes construir una reputación sobre lo que vas a hacer. Piensa en eso. Él no se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo esperando que todos estuvieran de acuerdo. Actuó antes de que creyeran. Construyó antes de que aplaudieran. Se movió y obligó al mundo a ajustarse. El hábito más peligroso que un hombre puede formar es la vacilación. Porque se disfraza de sabiduría. Parece responsable. Se siente inteligente. Suena como si simplemente fuera cauteloso. Pero en realidad es miedo con smoking. Es miedo disfrazado. Y roba a los hombres su destino al convencerlos de esperar. Debes matar esta creencia ahora. La creencia de que mañana será mejor. La creencia de que algún día estarás listo. Algún día es el lecho de muerte de los sueños. Ningún hombre se convierte en grande por accidente. Ningún hombre mira hacia atrás a una vida de maestría y dice: esperé hasta que me sentí perfecto. Dice: me moví cuando era difícil. Actué cuando no sentía listo. Confié en mi decisión más que en mis emociones. Abraham Lincoln no esperó por la paz antes de actuar. Hizo la guerra contra la injusticia. Se atrevió a hacer declaraciones en tiempos de división. No pidió a la nación que se calmara primero. Entró en la tormenta porque la misión importaba más que el momento. Y eso es lo que debes hacer. Debes comenzar antes de sentirte listo. Debes moverte incluso cuando te tiemblan las manos. Debes confiar en tu identidad, no en tus sentimientos. Di esto ahora: no espero. Me siento fuerte, actúo y la fuerza me sigue. No soy un hombre que espera, soy un hombre que se mueve. El tiempo es ahora porque yo lo digo. Eso es lo que el subconsciente entiende, órdenes repetidas con convicción emocional. ¿Qué ves? Cuando actúas antes de sentirte listo, algo sorprendente sucede. Tu sistema nervioso se recupera y tu confianza aumenta con la acción. Tu mente comienza a obedecer a tu identidad en lugar de a tus excusas. Esta es la ley del poder. La acción reconfigura al hombre. No actúas porque te sientes listo porque actuaste. Así que te reto a que dejes de buscar el momento adecuado. No existe. El reloj es tu enemigo. El calendario es la herramienta de un cobarde cuando no se usa para retrasar el destino. Tu misión está esperando. Tu siguiente paso está esperando. Y el miedo está teniendo la esperanza de que pienses en ello un poco más. No te muevas ahora y deja que el mundo observe confundido mientras construyes sin permiso. Hay una razón por la que la mayoría de los hombres no terminan lo que comienzan. No es porque les falte habilidad.
Y no es porque les falten recursos. Es porque les falta mando sobre la única cosa que gobierna cada decisión, cada acción, cada momento de coraje o retirada. Esa cosa es la emoción. Déjame hablarte con absoluta claridad. El hombre que no controla sus emociones nunca controlará su destino. Las emociones son como el clima. Cambian, se transforman, van y vienen sin previo aviso, sin horario, sin garantía. Si tu sentido de orientación depende de cómo te sientes, serás un esclavo de los estados de ánimo. Actuarás cuando estés feliz, te estancarás cuando estés cansado y te rendirás cuando estés abrumado. La verdad es que los sentimientos no son hechos. Son sugerencias, susurros, invitados temporales en la casa de tu mente. Pero la mayoría de los hombres los tratan como reyes, obedeciendo cada subida, cada caída, cada señal interna como si la emoción fuera igual a la verdad. No es. Emoción es reactiva, propósito es proactivo. Andrew Carnegie una vez me dijo, el hombre que aprende a gobernarse a sí mismo pronto gobernará a muchos. No significaba gobernar por la fuerza. Se refería a gobernar por el ejemplo, por la presencia, por la capacidad de mantenerse firme cuando otros se derrumban. Y eso comienza con una habilidad, el dominio emocional. Déjame preguntarte, ¿cuántas veces has traicionado tu futuro debido a una emoción temporal? ¿Cuántas veces has cedido al miedo, a la duda, a la ira, a la fatiga y has elegido el camino más fácil? La verdad es que no son los días difíciles los que definen a un hombre, sino en quien se convierte en esos días difíciles. Cuando la presión aumenta, cuando el plan falla, cuando te despiertas con una tormenta dentro de ti, ¿qué hacen la mayoría de los hombres? Se retiran, justifican, retrasan. Dicen cosas como no, hoy no. No estoy en el espacio correcto para la cabeza. Volveré al camino mañana. Pero aquí está la realidad. Cada vez que le das a tus emociones la última palabra, debilitas tu identidad. Le enseñas a tu subconsciente que tus sentimientos son más poderosos que tu misión. Y pronto, esa se convierte en tu ritmo. Pero el hombre que se domina a sí mismo actúa a pesar de lo que siente. No niega sus emociones, las domina. Eso es lo que separa al constructor del soñador. Déjame darte un ejemplo. Thomas Edison tenía todas las razones para renunciar. 10.000 fracasos, burla pública, finanzas tensas, presión del tiempo, expectativa y duda. Pero no permitió que la frustración o la fatiga se convirtieran en su guía. Actuó de todos modos. Y en esa decisión, entrenó su sistema nervioso, su mente subconsciente y su misma alma para seguir la identidad, no la emoción. Cuando se le preguntó cómo había soportado un fracaso tan implacable, Edison respondió, no he fallado. Si fallé, encontré 10.000 formas que no funcionarán. ¿Entiendes la fuerza detrás de esas palabras? No es solo un dicho ingenioso. Es una disciplina de dominio emocional. Ahora déjame hablarte directamente. Habrá días en los que no quieras continuar. Cuando te duela el cuerpo, cuando te pese el corazón, cuando el resultado no está claro y tu mente está llena de dudas. Y en esos días, tú debes actuar de todos modos. Porque el hombre en el que te estás convirtiendo no está determinado por cómo te sientes. Se revela por cómo respondes cuando tus emociones gritan por retirada. El control emocional no se trata de fingir. No se trata de suprimir tu dolor. Se trata de superarlo. Se trata de ser el capitán de tu barco cuando el mar está bravo. Henry Ford no era ajeno a las tormentas emocionales. Fue criticado por periódicos, traicionado por sus socios, dudado por las masas. Pero él continuó construyendo porque se había entrenado para actuar con consistencia mecánica. Ya fuera el día fácil o brutal, Ford se movió adelante. Esa consistencia se convirtió en su ventaja.
Así que, ¿cómo se construye este tipo de control? Déjame enseñarte la disciplina. Nombra la emoción, pero no la obedezcas. Cuando el miedo se levanta, di, esto es miedo. Cuando viene la ira, di, esto es ira. Pero luego dices, no obedezco esto. Actúo de todos modos. ¿Por qué? Porque nombrar te separa del sentimiento. Elimina la ilusión de que eres la emoción. No eres. Eres el observador. Y el observador puede elegir anclarse a la identidad, no a tu estado de ánimo. Tu identidad debe ser más poderosa que cómo te sientes en un solo momento. Debes ensayar esta verdad todos los días. Soy el hombre que se mueve, no importa lo que digan. Dilo en voz alta, con frecuencia. Deja que tu subconsciente lo escuche hasta que se convierta en algo predeterminado. Porque si tu identidad está ligada a la acción, no a la comodidad, tus acciones se elevarán por encima de todo. Tu estado crea rituales que activan el poder. Los hombres más grandes que he estudiado no esperaban a sentirse poderosos, tenían rituales para convocarlo. Andrew Carnegie meditaba diariamente sobre su propósito definido. Charles Schwab comenzaría cada mañana repasando su misión, no consultando las noticias ni los chismes. Tú debes hacer lo mismo. Crea anclas. Pueden ser tus afirmaciones, una ducha fría, una caminata en silencio, una declaración en el espejo. Sea lo que sea, repítelo a diario. Porque la repetición crea estabilidad emocional. Espere resistencia y sea bienvenido. El constructor no maldice el martillo por ser pesado, entrena con él. Para que cuando la emoción llega, el miedo, la duda, el cansancio, no sea sorprendido. Le doy la bienvenida como a un viejo rival. Sonrío y digo, has vuelto, bueno, vamos a bailar. Y luego actúas. Te mueves de todos modos. Déjame recordarte lo que dijo Abraham Lincoln. Cargó sobre sus hombros el destino de una nación dividida, el peso de la guerra civil, los gritos de la crítica pública. Y, sin embargo, él soportó, escribió, dirigió. No permitió que su dolor privado se hiciera público. Esa es control emocional. No se trata de estar entumecido. Se trata de estar tan alineado con el propósito que las emociones del momento no te puedan desviar de la misión. Di esto conmigo ahora. No soy mis sentimientos, soy mis decisiones. No obedezco a la emoción, obedezco a la misión. Siento miedo. Siento dudas. Pero me muevo de todos modos porque yo dirijo mi estado. Estos no son afirmaciones. Son órdenes. Que dices no para consolarte a ti mismo, sino para reestructurarte. Porque cada vez que actúas con poder mientras te sientes débil, construyes una columna vertebral de acero. Y con el tiempo, el miedo que una vez te dominó se convierte en un susurro. La duda que una vez te estancó, se vuelve irrelevante. La vacilación que una vez te mantuvo en el lugar, se vuelve imposible de acceder. Porque tu identidad ya no lo permite. Esto, mi amigo, es fruto del control emocional. No esperes la paz. Muévete. Traes paz con tu movimiento. No buscas la calma, la encarnas. Y cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el peso es grande, no te derrumbas, te levantas. Tú actúas. Y el mundo se ajusta. Avanzamos ahora hacia el siguiente y último paso. Parte de este discurso donde plantamos la bandera de la finalidad y declaramos la guerra a la retirada misma. Reuniremos todo lo que hemos aprendido y terminar lo que empezamos. ¿Estás listo? Háganoslo saber. Decir la última palabra no para concluir, sino para comenzar de nuevo con más seguridad, potencia, más fuego del que jamás hayas conocido. Porque este no es el final de un discurso. Este es el nacimiento de un hombre nuevo.
Y ese nacimiento no sucede con una sola decisión, sucede con la repetición. Debes escuchar estas palabras otra vez, debes decir estas verdades otra vez, debes regresar a este mensaje no una vez ni dos veces, sino diariamente. Hasta la versión de ti que solías dudar, que solías rendirte, que solías encogerte, ya no está viva. Porque la transformación que deseas no es una chispa. Es un ritmo. Es el refuerzo diario, deliberado e implacable de la identidad hasta que se convierte en incuestionable. No escuches esto una vez y cambias. Lo instalas. Lo haces. No trates esto como una inspiración, trátalo como una instrucción. No esperes a que el mensaje regrese a ti, regresa a él. Eso es lo que los hombres más grandes que he estudiado entendieron. Andrew Carnegie no se volvió poderoso a través de una sola conversación o un destello de intuición, regresaba a sus creencias todos los días. Repitió su propósito y alimentó su mente con las mismas verdades una y otra vez. Hasta que no hubo más lugar para la contradicción. No meditó ni una vez. Meditó para siempre. Henry Ford también conocía la ley. Cuando dijo, cuando si tú crees que puedes o crees que no puedes, tienes razón, no estaba siendo poético, estaba siendo preciso. Estaba describiendo la ciencia de la creencia por repetición. Instaló el pensamiento del éxito tan profundamente que los pensamientos de duda no tenían oxígeno para vivir. Debes hacer lo mismo. Este discurso no es un mensaje, es un espejo. Uno al que debes regresar hasta que el reflejo se convierta en quien eres. Debes levantarte cada mañana y escucharlo nuevamente. Debes caminar con él en tus oídos cuando el día se siente pesado. Debes cerrar los ojos por la noche y ensayar los versos que te llaman a superar el miedo, la fatiga, los estados de ánimo fugaces. Porque cada vez que repites este discurso, lo profundizas más. Cavas una nueva trinchera en el paisaje de tu subconsciente. Y esa trinchera se convierte en el camino que tus pensamientos comienzan a caminar automáticamente. Déjame ser claro. El hombre que escucha una vez se entretiene. El hombre que escucha 10 veces es inspirado. Pero el hombre que escucha diariamente y habla las palabras con poder, él se transforma. Esta es la ley de la autosugestión. Esta es la ciencia de la identidad. Debes grabar estas verdades en tu alma. Di esto conmigo ahora, no olvido en quién me estoy convirtiendo. No dejo que el miedo reescriba mi programación. Repito poder hasta que el poder se vuelva natural. Porque la verdad es simple, mi amigo. No eres débil, no estás roto. Simplemente no estás entrenado. Y el entrenamiento comienza con la repetición. Todo hombre que se convirtió en el gran Edison, Carnegie, Ford, Schwab, Lincoln, todos sabían el mismo secreto. Si repites la creencia con la emoción durante tanto tiempo que reemplaza cada limitación, así que yo digo esto ahora, con fuerza y con firmeza. No dejes atrás este mensaje. No pases a lo siguiente. No trates este discurso como otra dosis de motivación. Esta es tu disciplina ahora. Te despiertas, tocas este discurso, caminas solo, repites sus palabras. Sientes la duda colarse en ti, la anulas con estas líneas. Porque la repetición no es aburrida, es el cincel que da forma a la piedra. Y si quieres ser forjado, si quieres ser inquebrantable, inamovible e innegable, entonces debes martillar estas verdades en tu espíritu diariamente. Si olvidas, te dejarás llevar. Eso es humano. Pero si repites, si regresas, si tú vuelves a comprometerte con estas verdades una y otra vez, y con el tiempo, despertarás mañana y el hombre que temía al mundo se habrá ido. Y en su lugar, un hombre que se mueve en silencio, un hombre que camina a través de la resistencia como el viento, un hombre que ya no espera fuerza porque la fuerza se ha convertido en su repetición predeterminada. Esa es la instrucción.
no mañana. Ahora. Repite hasta que la duda no pueda encontrar tu nombre. Repite hasta que la vacilación no pueda entrar en tu postura. Repite hasta que tu voz lleve el peso de la identidad, no del esfuerzo. Repite hasta que tus acciones ya no requieran motivación. Repite hasta que la disciplina se convierta en naturaleza. Y cuando las cosas se pongan difíciles, como ocurrirá, no colapsarás. No clamarás por ayuda. No te refugiarás en el pasado. Te mantendrás firme. No porque te apetezca, sino porque te has entrenado para ello. Y cuando eso ocurre, llega el momento en que te enfrentas a la prueba y no dices no sé qué hacer. Escucharás estas palabras resonar en tu alma. Escucharás este ritmo, este fuego, este estándar. Y te moverás. Porque la repetición te construyó para esto. Así que dilo una última vez con todo el poder de tu voz. No necesito sentirme listo. Repito la disposición. No busco la fuerza, la digo. No escucho una vez. Vivo esto diariamente. Esta es tu última palabra, tu comienzo, tu nuevo ritmo, tu renacimiento. Y luego ahora, volver al inicio y comenzar de nuevo. Dejar que se repita.